Listo, perfecto. Bueno, buenos días. Para dar continuidad al día de hoy, vamos a continuar con el tema que sería los tumores rhabdoides renales y carcinoma renal, por quien les habla Luis Carlos Sucros Berrío. Pues hablando un poco de lo que sería directamente la historia, inicialmente de lo que sería tumores rhabdoides, tenemos que fue descrito inicialmente en 1970, en la década de los 70, y más precisamente en 1978 por Wedgwood y Palmer fueron los primeros que lo describieron como un tumor raro, el cual se encontraba a nivel de la cavidad renal pero no encajaba con un perfil propiamente compatible con el Wills, que era como lo más común. Entonces ahí fue donde el primer como reporte formal de que existía otro tipo de tumor que era muy diferente y tenía un comportamiento pues clínico eh, bastante diferente, que era mucho más agresivo, que les respondía mucho menos a los tratamientos. Entonces, desde ahí, desde 1978, comenzó como esa fase de renombre de un tumor rhabdoide renal. Y como tal, tuvo reconocimiento en la década de los 80 a los 90 como una entidad aparte, ya propiamente diferenciada, que la encasillaba fuera de lo que eran los tumores de Wills. Y pues desde ahí hasta la actualidad lo que se ha venido sumando es la parte de modificación de tratamiento según respuesta, porque como les mencionaba, no les va igual que a los Bills. Y lo otro es que tampoco tiene los mismos marcadores, que ya ahorita más adelante vamos a hablar un poco de esto. Hablando un poco de la parte de su epidemiología, pues tenemos con una incidencia, como les mencioné, son muy raros, es del 1 al 2% de los tumores renales en edades pediátricas. Y de estos tiene una incidencia aproximadamente de 0,2 a 0,5 por cada millón de niños por año. O sea, es muy, muy, muy raro que se presente. Como tal, tenemos pues, ya sabemos que el Wills es el más común, el predominante. Y lo otro es que en este tenemos un pico de incidencia, la cual siempre, pues en la gran mayoría de casos es menor de los 2 años de edad, siendo su pico máximo de entre los 11 a los 18 meses y el 70-80% se va a diagnosticar, como les mencionaba, antes de los 2 años de edad. Hay casos de neonatos como tal en la literatura que están descritos con tumor rhabdoide renal y son ya muy raros o poco frecuentes niños arriba de los 5 años que puedan llegar a presentarlo. La edad pues también tiene un papel importante que nos va a ayudar como factor pronóstico, que ya más adelante vamos a desarrollar un poco esa parte. Lo otro es que respecto a la parte de su distribución, eh, como que no hay una equivalencia, nos da prácticamente igual tanto a hombres como mujeres, es de 1,2 a 1,5, o sea, es muy mínima la diferenciación que hay. Y en estos se asocia, hay unos síndromes como que predisponen la enfermedad en este caso, y ahí está asociado directamente una mutación que es la mutación SMART-CB1. Esta mutación pues va a estar directamente en los tumores rhabdoides y va a desencadenar como toda la fisiopatología propia de la enfermedad. Pues la probabilidad, como siempre, en niños menores de 1 año es como el grupo etario donde más vamos a estar en sospecha de que pueda ser un rhabdoide para tener esa parte ahí en cuenta. También pueden haber antecedentes familiares previos de cánceres a nivel renal. Ese sería como otro puntico para estar detallando de estos niños que pueden ser candidatos a un tumor de rhabdoide renal. Como les decía, dentro de la parte de su fisiopatología y la genética, tenemos que es un tumor embrionario, el cual tiene la característica que es altamente agresivo. En este tiene una inactivación bialélica del SMART CB1 que mencionábamos. Este va a estar en el 90% de los pacientes o hasta más del 90% de los pacientes. Esta se ubica directamente en el cromosoma 22, el brazo corto, al 11, el 22q11. Aquí se hay una pérdida directamente de la expresión nuclear,
la que va a generar una alteración en cuanto a sus fases de reparación, acople, y eso nos puede generar casi que una teoría como del segundo golpe, que así similar a la del retinoblastoma. Cuando ya tenemos esta alteración, puede desencadenar otra alteración. Con respecto a la parte de su fisiopatología, pues tenemos pues lo que mencionábamos, que en casi todos va a estar este gen comprometido. En este caso, ahí es donde está como una neoplasia epigenética primaria, que es el que genera la inactivación bialélica de este gen. En el otro 5 a 10% de los casos está más relacionado a lo que sería el SMART CA4, pero es mucho menos frecuente, tiene muchos menos estudios y está menos descrito como tal. Pero es el otro que puede estar también alterado, y también es una proteína de la vía de las helicasas la que se ve afectada en este caso. Hablando un poco más del Smart CB1, que es pues el principal, el protagonista el día de hoy, tenemos que él se encarga de ayudar a la fase de la remodelación de la cromatina, regula la accesibilidad del ADN, controla la transcripción génica y va a participar en muchos procesos del ciclo celular como tal. Entonces, si este ya está directamente alterado, se va a perder toda esta continuidad, y este tumor te va a generar otras posibles mutaciones que pueden desencadenar hasta otros tumores relacionados. Más o menos en el esquemita, a ver si me va a hacer. Más o menos en el esquemita que vemos, aquí está el gen SMART CB1. Aquí, cuando hay esta inactivación, se va a bloquear el BAF47. Este BAF47 es el que codifica directamente la replicación, de que se dé una expresión acorde, o sea, que sea la replicación normal de que debe tener cada célula. Cuando este está inactivo, se pierde todo este ciclo, y esto se considera ya como el primer golpe, y esto, por no estar, nos puede generar una segunda mutación. Entonces ahí es como donde tiene la real importancia, pues, en manera resumida, para tratar de explicar un poquito lo que sería el SMART. Hablando de la parte de la histopatología, pues tenemos que de su naturaleza, bueno, su naturaleza es células grandes, la cual pues tienen directamente citoplasma con eosinófilos muy abundantes, y pueden haber inclusiones citoplasmáticas, y pueden tener inclusiones citoplasmáticas hialinas, van a ser núcleos de características excéntricas. Es como lo principal que vamos a ver a nivel de la histología como tal. Metiendo todo en un contexto como las generalidades, aquí en este caso tenemos que son tumores indiferenciados, los cuales son altamente agresivos y malignos, edades menores de los 12 13 meses de edad aproximadamente, y como tal, ahí va a haber la diferenciación entre masculino y femenino, que es ínfima. Siempre en el 90-95% el Smart CB1 va a estar directamente afectado, para que estar pendiente. Lo otro es que en muchísimos casos, aproximadamente uno de cada 4 niños, al momento del diagnóstico ya va a estar en fase de metástasis. Entonces ese es otro como factor que nos va a alterar todo el desarrollo y la evolución clínica. Los lugares más comunes donde se presentan las metástasis viene siendo directamente a nivel pulmonar, aunque también podría estar en sistema nervioso central, hígado y huesos en menor proporción. Como tal, su cuadro clínico suele presentarse con masas abdominales, va a ser un paciente que puede estar presentando hematurias, generalmente se acompaña de hipercalemia, que es como uno de los datos clínicos a vigilar. Lo otro es que su presentación es unilateral en la gran mayoría de los casos, cerca del 80%. Es muy raro encontrarlo bilateral. Y pues la parte de las metástasis al momento del diagnóstico. Yo aquí traigo como una especie de un pequeño caso clínico, como para entrar en contexto, pues los datos generales. El paciente es un pacientico de 5 meses de edad, procedente de Guadalajara, donde tenemos que tiene un inicio de padecimiento, el cual se da con una hiporexia asociado a irritabilidad, venía con estreñimiento, y pues no había recibido ningún tipo de tratamiento para esto. La madre, al cambiarlo, nota una masa a nivel de en mi abdomen derecho.
No había en ese momento ni pérdida de peso, ni fiebre, ni vómitos, ni ninguna otra sintomatología. Dentro de sus antecedentes, pues el paciente no teníamos ningún antecedente en línea ni materna ni paterna, solo consumo de cigarrillo ocasional era lo único, el cual se suspendió durante el embarazo. Y antecedentes en la familia, pues tenemos un hermano sano, sin, pues no se le conoce ninguna patología a los 6 años de vida que lleva, y un bisabuelo materno con antecedentes de CA de hueso, no especifican qué tipo de CA ni más nada, solo recuerdan eso como tal. Fue un producto en sus antecedentes perinatales de segunda gesta, con peso adecuado, talla adecuada, no recuerdan el agar al momento del nacimiento. Pues a la exploración física, al momento cuando ya valoran directamente al paciente, encontramos que es un paciente con un abdomen blando, directamente habían ruidos peristálticos normales y llamaba la atención una masa que era de características sólidas, móviles y de aproximadamente 6 centímetros a nivel de mi abdomen derecho, en mi abdomen derecho, y el hígado estaba también palpable, 4 centímetros por debajo del reborde costal. Era como lo positivo en ese examen físico. Llegaba con unos laboratorios, con una hemoglobina hematocrito normal, había una leucocitosis, en este caso era expensa de neutrófilos, los cuales estaban en 10.000 y leucocitos totales en 20.000. Y positivo también tenía una DHL, la cual estaba en 1095. Eran como los únicos datos positivos. Tenía una leve ictericia ya para la edad, en la cual tenía unas totales de 1,3 a expensa de la indirecta en 1,2. Eran los únicos datos en ese momento. Con pues tan poquita información, ahí se nos abre como el abanico de posibilidades. ¿Qué puede ser una masa a nivel de mi abdomen derecho? Pues son muchas las opciones. En este caso, pues hablando de las causas renales, ahí tendríamos que, obviamente, por frecuencia, el Wills va a ser lo más común que vamos a encontrar, pero no descartar que la parte de los tumores rhabdoides pueden ser uno de los diagnósticos, aunque sea muy disminuido el porcentaje en comparación a otros tumores. Por la edad, siempre menores de 12 13 meses, es como un punto para siempre estarlo vigilando, que ahí es donde estaría su forma de presentación más común o en la edad más común donde se presentaría. Entonces ahí por eso lo dejamos como, podría ser carcinoma renal, podría ser un rhabdoide, entonces para no descartarlo de entrada, así sea solo por la frecuencia en que se presenten. De este pacientico tenemos la parte del informe histopatológico. Le hicieron una nefrectomía radical derecha, en la cual pues es compatible con un tumor rhabdoide maligno, con unas dimensiones de 10 por 20 por 7,5 aproximadamente, y tenía unos márgenes perilineales, los cuales estaban en contacto con el tumor. Había márgenes quirúrgicos, los cuales respetaban directamente la parte de las arterias y venas renales, y los uretes también estaban libres en este momento. Las glándulas suprarrenales no tenían infiltración tumoral y no se recibieron ganglios en este caso porque no había en ese momento reporte de ganglios afectados. Ahí tenemos que la parte de los tumores rhabdoides renales, pues sí, es muy raro, pero la edad nos llama la atención, la ubicación es otro factor a tener en cuenta. Y clínicamente hay un estudio que nos puede ayudar mucho, que en este caso serían las tomografías, porque estos pacientes pueden tener un dato clínico también, que son la parte de las calcificaciones. Al momento de su abordaje, si vemos calcificaciones en un tumor renal, se nos tiene como que prender el bombillito de que puede ser un rhabdoide, que no es común, pero puede estar. Y lo otro es que puede también tener alguna otra alteración de todos los sitios donde pueden aparecer los tumores rhabdoides. Entonces aquí pues no se ve tanto, pero lo que se muestra en la línea B es como la parte de la calcificación, lo que está señalado. Entonces, como siempre que tengamos un tumor renal, calcificación, acordarnos que están los rhabdoides. Con respecto a su histopatología, pues tenemos que es un tumor unilateral, unicéntrico, con un parénquima el cual estaba delimitado, y pues podrían verse también ya áreas de necrosis como tal. Eh, y en la discreción microscópica, pues tenemos que son patrones difusos, células directamente abundantes, citoplasma eosinofílico, que puede tener inclusiones y hasta puentes hialínicos, vesículas, pues ya es como más específico directamente del patólogo esa parte. Aquí con la inmunohistoquímica, si hay algo que es muy llamativo y es muy propio de estos tumores. Aquí, como le señalo con el láser.
Sí, sí está, puntero base, izquierda. Aquí este está solito. El INI1 es algo que solo va a tener negativo él dentro del grupo de todos los tumores renales. Entonces, en la inmunohistoquímica, siempre que veamos INI1 negativo, es un rhabdoide hasta que se demuestre lo contrario. Y ahí está, como para tener ese datico muy puntual. Con respecto a la parte de su estadificación, pues tenemos que lo vamos a dividir en cuatro grupos. El estadio uno sería limitado al riñón solamente. El estadio 2 y 3 es cuando hay extensiones locales y pueden haber extensiones regionales. Y el estadio 4 cuando ya está metastásico, que como les decía puede ser cerca del 25% de los casos. Lo otro es que biológicamente todos se van a considerar de alto riesgo en todos los estadios. Entonces, por más de que sea un estadio que diga uno es estadio 2, igual es alto riesgo y todos los tratamientos pues van a ser bastante intensos también por esta parte. Con sus factores pronósticos, lo que les mencionaba, la edad va a ser un factor pronóstico importante. Lo otro es que tenemos que tener si hay metástasis al momento del diagnóstico, si tiene compromiso o no del sistema nervioso central, si hay una mutación ya germinal confirmada y al momento de la cirugía, si fue una resección completa o no. Son como los cuatro puntos a vigilar. Hablando un poquito ya ahora del tratamiento, entonces, pues existen muchas líneas de tratamiento, existen por lo menos cuatro grupos de tratamientos que ahora vamos a mencionar rápidamente. Está el COG, en el cual pues son esquemas intensivos, como si fuera un sarcoma, más o menos se va a tratar, altas dosis de vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, el cual se va a alternar con el ICE, va a llevar radioterapia, la cual va a ser temprana en los casos que sean estadio 3 y 4 cuando ya estén en enfermedades avanzadas, arrancar esa radioterapia lo más pronto posible y se evaluará posterior a eso si va a requerir consolidaciones con otras intensificaciones y otras altas dosis de tratamiento. Eh, otra parte del tratamiento, otra parte del tratamiento, pues tenemos que en todas las categorías van a incluir que van a hacer cirugía radical, quimioterapia agresiva y radioterapia. Eso va a ir en todos los cuatro protocolos. Y vamos a tener que complementar, por ejemplo, el CIOP nos dice que directamente todos los pacientes que no sean estadio 1 se van a considerar como si fuera de alto riesgo. Van a hacer combinaciones con ciclofosfamida, doxorubicina, carboplatino, alcaloides vinca, radioterapia enseguida, con la cual va a ser, si es local, de a 30 Grays y si es para todo el abdomen va a ser a 20 Grays. Lo otro es que su supervivencia directamente libre de eventos se considera que va a ser del 50% dependiendo del estadio, si es uno, 28 si es 2, 19 y 18 si son 3 y 4 respectivamente. Lo otro es que pues, este es otro protocolo que es el APSSG. Como tal, en este utilizan la parte de los ciclos del mismo protocolo con alternación con vincristina, es lo que se le va a adicionar nuevo, más la doxo, la ciclofosfamida, el carbo que ya tenían y modifica un poquito las dosis de radiación. Con este tenemos también una supervivencia libre de evento a los 3 años, aproximadamente del 32% y una global del 38% aproximadamente. Eh, y por último, la parte de la Sociedad Europea de Rhabdoide, que lo que nos dice es que como tal también van a ser protocolos súper intensos. En este va a ser con DOTSO, protocolo ICE y BCA. Van a hacerlo de manera alternada, pues para tratar de llegar a una finalidad curativa. En este hay, por decir, como dos brazos en el cual, que es el brazo A, el brazo B, por decirlo así. En el brazo B lo que le adicionan es la parte del carboplatino y directamente ese es como para más intensificación de cuando tenemos, por decir, alto ya un estadio 4 un metastásico de entrada. Entonces van a entrar enseguida con estos bloques adicionales como para buscar una mejor respuesta. Acá en la institución, pues estamos más seguido al protocolo europeo por lo que vi en las historias, entonces lo vi como más compatible con el europeo. Así es, ¿sí? Sí. Entonces también nos guiamos de esa parte, también mirando directamente su supervivencia libre de evento, el europeo es el que tiene mejor respuesta,
pero llama la atención que esa respuesta, si se dan cuenta, cuando ya son estadios avanzados, no llega ni siquiera al 50%. Entonces es como la parte mala. El COG tiene, es como el intermedio, por decirlo así, y tiene una respuesta la cual es menor al 40%. Y por último, el SIOP, en el cual no llegamos ni siquiera a este 30%. Entonces son pacienticos que no nos va tan bien como quisiéramos todavía. Eso con respecto a la parte de su supervivencia libre de eventos, y con la parte de su supervivencia global es más o menos la misma historia. También nos va mejor con el europeo, sigue el COG y por último el CIOP. Entonces, eso comparte a la parte de que nos correspondía de la parte de los rhabdoides renales, tumores rhabdoides renales. Ahora, para darle continuidad, vamos a hablar de lo que sería la parte de los carcinomas renales. También se consideran muy raros y también tienen la particularidad que son también altamente agresivos. Se dice que son del 2 al 5% de todos los tumores renales a niveles de edades pediátricas, y también con una incidencia muy similar que decimos que era aproximadamente de 0,5 a 2 por cada millón de niños. Entonces es muy poco frecuente. En este, entre los 15 y los 19 años, es donde van a estar la mayoría de pacientes. Entonces el grupo etario aquí nos juega también otro papel importante, que ya si son adolescentes, ahí vamos a pensar en este tipo de tumores. eh, Directamente son típicamente centrados a nivel de la médula, y pueden también tener la deficiencia del mismo gen que hablábamos ahorita, que es el SMART-CB1. Entonces ahí también va a tener la misma alteración. Eh, Importante, en este también pueden haber unos síndromes asociados, los cuales predisponen, y toca estar vigilando constantemente todo paciente que tenga estos síndromes, porque pueden desencadenar en cualquier momento de la vida, obviamente con mayor predisposición en la adolescencia, pero en cualquier momento de la vida se podría presentar. Y ahí tendremos lo que sería el síndrome de Bob Hippel-Laudin, que es el VHL, y el otro sería directamente el carcinoma papilar renal hereditario, que sería el HPRC, que son como los dos que más se presentan. Hablando como un poquito de cada uno, pues tenemos que en el síndrome de Bob-Hippel-Leydig tenemos que es de características autosómica dominante, va a estar ubicado en el cromosoma 3, 3p25, y este se puede asociar mucho a la presencia de pacientes que tengan hemangiomablastos, los cuales pueden ser a nivel del sistema nervioso central, su forma de presentación más común o más característica, y este puede ser el desencadenante del carcinoma renal como tal. El otro síndrome que directamente vamos a hablar de, que es también de característica autosómica dominante, también este va a estar en la ubicación 1q43, y en este va a haber una deficiencia que no, de la pH, que nos va a generar alteración a nivel del fumarato, y esta es la que va a generar unas lesiones las cuales van a ser eh, leiomiomas a nivel cutáneos o a niveles uterinos. Son como los dos puntos a vigilar. También en estos tenemos que estos pacientes hay que estarle haciendo un seguimiento por lo menos anual, perdón, con respecto a sus imágenes. Y tienen que estar vigilando si aparecen masas, y si esa masa llega a ser mayor de 2,5 centímetros, ya tocaría pues biopsiar o sacar directamente. Es como el punto de corte. Toda la que mida más de 2,5 ya toca tratar de hacerle resección completa. Eh, Acá la misma historia, como hay la pérdida del SMART-CB1, se va a generar las mismas alteraciones a nivel de la replicación y el ciclo celular. Esto va a generar rupturas de las cadenas del ADN, no se van a reparar. Por no repararse dichas cadenas, se van a predisponer a que se presenten. Otro dato importante que se me había pasado y la imagen me recordó es que la mayoría se van a presentar del lado derecho. Entonces es como otra de las variantes. Tumor renal en adolescente del lado derecho. Siempre acordarnos que también está en la parte de los carcinomas renales. Su cuadro clínico, sus manifestaciones, el paciente se puede presentar con hematuria, dolores abdominales difusos a nivel de flanco y hasta la fosa ilíaca derecha, disuria en algunos casos. En estos pacientes, como ya va a ser un poquito más crónica su evolución, la parte de la pérdida del peso se va a ver muy asociado a todos los pacientes. En algunos casos puede estar asociado a fiebres, náuseas, la sensación de masa palpable a nivel de flancos. Y
también tienen la particularidad que son muy agresivos. Al momento de su diagnóstico, también pueden tener metástasis pulmonares a nivel de hígado y en ganglios, que ya sería como menos frecuente, pero son como los tres sitios que más se ven afectados. Al momento del diagnóstico, más del 90% ya tienen metástasis. Entonces, también es otro de los puntos como a vigilar mucho aquí. Eh, en esto vamos a tener que son masas sólidas, no específicamente van a ser buenas captadoras de contraste. Eso también al momento de hacer el estudio nos puede llamar mucho la atención que no capten bien el contraste. Y al momento de la recepción, generalmente ya hay áreas de necrosis importantes o al momento de sacarlos, tienden a ser muy sangrantes. En este podrían haber calcificaciones, es menos frecuente, pero podrían ver, como lo señala la imagen del lado izquierdo, con la flechita, quiere, esa es una calcificación en ese caso. Lo otro, con la parte de su histopatología macroscópica, pues tenemos tumores que son irregulares, mal delimitados, pueden ser lobulados, van a tener directamente áreas como grisáceas con un fondo que va a ser opaco, pueden estar o no centrados con respecto a la médula renal, su tamaño va a variar mucho, puede ser de 4 hasta 12 centímetros, en su promedio son cercanos a los 6 centímetros y típicamente se extienden de los cálices y la pelvis, son como los dos lugares donde más se va a ver esta afectación. Con respecto a su histopatología microscópica, son células pleomórficas con núcleos agrandados, hipercromáticos, con citoplasma eosinófilo. Puede haber, lo que les decía, la presencia de hemorragia, necrosis o isquemia, dependiendo del momento y el estadio del paciente, y pueden haber eritrocitos falciformes abundantes, trepanocitos en este caso, que pues son como patrones esperados en el carcinoma renal. Entonces, es otro de los patrones importantes. Su estadificación en este caso, pues va a variar también dependiendo la T0 cuando no hay evidencia directamente del tumor primario, T1 cuando son menores de 7 centímetros, T2 es cuando ya es mayor de 7 centímetros, T3 cuando ya hay una estación importante de toda la región y el área, y T4, pues cuando ya está metastásico, en este caso el paciente. Eh, Como tal, aquí el tratamiento, estos pacientes tienen una particularidad fuera de todo, que sean agresivos, metastásicos, que son poco sensibles a las quimioterapias. Tampoco responden de manera adecuada a las radioterapias. Entonces, el pilar de este tratamiento va a ser la nefrectomía radical y tratar de pues, llevarse todo lo que se pueda con respecto a si hay ganglios afectados, tratar de sacar la mayor cantidad de ganglios pues que puedan estar delimitando o en contacto directamente con el tumor. Eh, en este caso, muchas veces se tiene que hacer la linfadenectomía retroperitoneal también, buscando eso que pues no se prolifere más la parte directamente del tumor. Anteriormente se hacía conteo de ganglios y trataban de hacer un porcentaje aproximado del 20 a 30 ganglios, pero últimamente pues ya está confirmado que eso no tiene ninguna evidencia. Todo el que vean sospechoso, la idea es que lo puedan sacar. Con esto tiene una supervivencia global en el estadio N1 que es cerca al 20% en adultos, y la supervivencia global en niños llama la atención que les va mucho mejor porque es cerca al 70%. Entonces, ahí tenemos esa parte. Lo otro es que la parte de la inmunoterapia es como lo que más se está enfocando porque, como les mencionaba, con las quimios convencionales no nos va bien. Aquí se están utilizando mucho inhibidores de la tirosinquinasa, el sunitinib, que es como lo que más está en uso. Este se recomienda ya en pacientes cuando ya tenemos un diagnóstico metastásico. Este es un receptor e inhibidor de la tirosinquinasa y va a actuar directamente generando angiogénesis a nivel tumoral para que no se dé mayor proliferación de dicho tumor. Lo otro, pues su administración van a ser de 20 a 25 miligramos por metro cuadrado día y se utiliza por intervalos de cada 28 días. Dos intervalos, o sea, en 28 días damos un ciclo que sería el día 14, día 1 y día 14. Sería el manejo. Este tratamiento de 1 hasta 3 años, dependiendo la evolución del paciente. Eh, Otro de los tratamientos que son directamente las inmunoterapias sería el inhibidor del mTOR. En este sería la temsirolimus y el everolimus, que son los dos que estamos utilizando.
Estos ya pues están evaluados, no se usan con tanta regularidad, obviamente por el alto costo de dichas moléculas. Pues no sé cómo están acá, si ya los tienen a disposición para el diagnóstico, sí, porque por lo menos ahí en Colombia solo tenemos el everolimus para el diagnóstico, lo otro no lo tenemos liberado todavía. Y por último sería el tibatinib, que también es un inhibidor selectivo. En este caso apenas están los estudios en fase 2, todavía no hay como conclusiones del estudio, pero es lo que más estaría dando como esperanzas a que es un campo de acción donde todavía se puede abordar mucho. Y eso sería todo de mi parte. Perdón, esto fue muy claro. Perdón que me había retirado antes, pero es que tenía una epistaxis en el piso que no estaba enfermo. Te perdiste una plática muy bonita, perdón la revista, ¿sale? Gracias a Dios son tumores, como él lo dijo,